Muy buenos días chicos. El día de hoy vamos a trabajar con las formas de expresión literaria. Las formas de expresión literaria son aquellos elementos, aquellas herramientas del lenguaje a nivel gramatical, a nivel de léxico, a nivel de morfosintaxis, es decir, de la organización de las palabras y de nuestras ideas, que hacen que nuestro mensaje tenga una intención, tenga un propósito, tenga un objetivo. A propósito de que hemos venido desarrollando un conjunto de actividades como las anécdotas, los cuentos, las fábulas, em, la intencionalidad y el tono del autor, la noticia, ¿sí? Es decir, todas esas herramientas, todos esos ejercicios que ustedes han podido realizar forman parte de las expresiones literarias, ¿sí? Y las expresiones literarias están conformadas por dos grandes universos o dos grandes conceptos con su propio método, es decir, con su propia forma de expresión, ¿sí? Entonces, básicamente, todo lo que hemos hecho a nivel de literatura ha sido bajo dos grandes expresiones o estructuras literarias, que son la prosa y el verso. Ahora vamos a detallar con exactitud qué es lo que hemos venido escribiendo, qué es lo que hemos venido desarrollando con esos cuentos, con esas fábulas, con esas noticias, con esos informes que ustedes han podido realizar. Entonces, en primera instancia tenemos que la prosa es la forma normal y natural del habla y la escritura. Es decir, que puede ser tanto escrito como hablado. No requiere de una ordenación rítmica de timbre ni de tono. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en que se expresan esas ideas o la forma en que se escribe no necesariamente guarda un ritmo, ¿sí? A nivel lírico, a nivel de las expresiones literarias como los poemas, que según su estructura, si nosotros la leemos con cierta intención, vamos a descubrir que hay palabras que se repiten, hay formas gramaticales que se repiten, y en cada estrofa o en cada verso que voy leyendo hay una especie de musicabilidad, hay una especie de ritmo con el tono. Esto no ocurre, o en teoría no ocurre con la prosa, porque es de orden libre, ¿sí? Es libre, continuo y creativo. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de prosa que es una forma de escritura o una forma para hablar? Lo podemos encontrar en las especies como novelas, cuentos, fábulas, leyendas, noticias, artículos de opinión, ¿sí? Es decir, que esos trabajos y esas actividades que ustedes han realizado, donde pueden jugar con la creatividad, donde pueden escribir sin un orden, sin una estructura definida, se va a denominar o se denomina como prosa, ¿sí? Es donde usted va a describir, narrar, contar los hechos de los protagonistas, las acciones, ¿sí? Entonces, todo lo que tú transmites a través de la palabra o a través de la oralidad, que es la parte fonética, cuando cuentas una historia y hablas de los personajes, hablas de las acciones, de lo que pasó en esa situación, de los personajes, del lugar, cómo es, qué elementos presenta. Entonces estás haciendo uso de la prosa como una forma natural, libre, no condensada en una estructura. Es decir, que supongamos que metemos a un pájaro en un aula, en una jaula. Ese pájaro está condensado, está almacenado, está cerrado, está cohibido de poder volar libremente. Esto no ocurre con la prosa. La prosa entonces es una forma de escribir que es libre, que es creativa, que juega con la libertad, ¿sí? Y ya saben dónde podemos encontrarlos, ¿sí? Dónde encontrar la prosa. A diferencia de la prosa, el verso es una expresión ligada a parámetros estéticos. ¿Qué quiere decir estéticos? A elementos más visuales. Es decir, que este tipo de escrito está en función de entretener, de generar sentimientos, placer, a través de un lenguaje que luce bello, que luce, que se escucha y se puede apreciar por su ritmo y su musicabilidad.
como lo habíamos explicado en la anterior parte, la musicabilidad tiene que ver con la forma en el que yo voy contando ese pensamiento, esa emoción, que puede ser un poema, por ejemplo, y está escrito con tantos elementos estéticos, ¿sí? Metáforas, epítetos, digamos aliteraciones, ¿sí? Que son formas de jugar con las palabras, que puedo elaborar canciones, puedo elaborar poemas, ¿sí? Pero está limitado, a diferencia de la prosa. Esta tiene que seguir unos preceptos, tiene que seguir un canal para que logre su cometido. Por ejemplo, si nosotros escuchamos música, independientemente del género de nuestra preferencia, puede ser reggaetón, puede ser pop, puede ser rock, todos y cada uno de esas músicas de ese, de esa música que nosotros reproducimos a través de nuestros teléfonos o a través de un equipo, un parlante, son productos de que primero fueron escritos. Es decir, el cantante o el grupo musical tuvo que escribir la canción, y mientras que lo iban escribiendo, iban pensando en cómo iba a sonar esa canción, esas palabras. Es decir, que internamente ellos están escribiendo en función de generar sentimientos, de generar emociones, y que esa música que van escribiendo tenga ritmo, tenga musicabilidad. Los himnos de los distintos países también están creados en versos que luego se plasman en estrofas, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el verso y la prosa es que el verso sí tiene que seguir un estricto lineamiento, ¿sí? A diferencia de la prosa, que había hecho el ejemplo del pájaro que está libre, aquí el pájaro sí está enjaulado. El pájaro está, digamos, controlado por esa jaula. De esta forma trabaja el verso, ¿sí? Aunque juega con la creatividad, juega con las palabras, tiene que seguir un ritmo, tiene que seguir un orden para que cumpla su función. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos en prosa. Vamos a leer el primero, aquí tienen otro también para que lo comparen. Era un día nublado y bastante fresco. Los árboles comenzaban a adquirir un fuerte color verde. La lluvia que había pasado dejó ese aroma delicioso a tierra mojada. Vean entonces cómo hace referencia a la narración, utiliza un tono y una intencionalidad lineal, ¿sí? Trata de entretener con lo que está contando, ¿sí? Me habla de un lugar, me habla de la atmósfera, ¿sí? Me hace elementos hacia la metáfora, ¿sí? Pero no hay algo establecido que me diga que tengo que hablar desde un enfoque particular. Es decir, las palabras que se utilizan no se repiten, ¿sí? Y no me genera esa musicabilidad, ese ritmo, ¿sí? Esa rima, no está presente. Veamos el otro ejemplo. La cocina estaba vacía. Semanas atrás dejamos la casa de nuestros sueños. Todo lo que en ella albergaba vino con nosotros a nuestra nueva y humilde morada. Las largas tertulias sobre la mesa de aquella cocina quedaron atrás. Solo nos quedaban los recuerdos de nuestra estancia en aquella grande y luminosa casa. ¿Sí? Ahí entonces me está describiendo, me está contando. Y es libre, ¿sí? Puedo ir hacia adelante, pero también puedo contar una historia que vaya de adelante hacia atrás o viceversa, del pasado hacia adelante. Es decir, que juega mucho con esa libertad. Ahora veamos el ejemplo de los versos que dijimos que tenían una esencia, que tenían una estructura definida, ¿sí? Veamos. Quise mirar el mundo con tus ojos, ilusionados de nuevos verdes en su fondo, como la primavera, entre tu cuerpo lleno de esperanza para admirar tanto prodigio desde el claro mirador de tus pupilas. Y fuiste tú la que acabaste viendo el fracaso del mundo con las mías. ¿Sí? Veamos otro ejemplo para que quede más claro. Aquí tenemos varios, ¿sí? A ver.
con tu rostro en mi mirada, con tu casa en mi frazada. Vean entonces, son cortos porque son poemas, ¿sí? Tienen esa expresión y juegan mucho con la creatividad, con la belleza de las palabras. Es decir, que lo interesante o el objetivo del verso no es tanto transmitir una idea, un argumento como una carta o como un argumento político, por ejemplo, sino tratar de evocar sentimientos, despertar la pasión, ¿sí? Despertar la pasión. Son cortos y si yo lo leo con detenimiento voy a descubrir que hay cierto ritmo, ¿sí? Que hay cierta musicabilidad con las palabras que se repiten, en la forma como terminan los versos, en la forma como terminan los verbos o los sustantivos. Veamos otro ejemplo. Por la noche oscura de la luna, sale el viento desde la noche hasta la luna. Vean cómo se repite con la intención de hacer énfasis y con la intención de crear música y ritmo. Tu casa es un recuerdo eterno de lo mucho que yo sueño despierto. Mis manos en tu rostro dulce como el agua del eterno curse. ¿Sí? Bien, la tarea en que consiste o la actividad que deben de realizar consiste en identificar las formas de expresión, prosa o verso según corresponda. Entonces aquí tenemos un conjunto de enunciados, un conjunto de oraciones breves. Usted solamente va a determinar si es una prosa o un verso. ¿Cómo lo voy a determinar? Con las características que se les acabó de mencionar. Tomen ejemplo los ejemplos, valga la redundancia, y de esta forma van a poder determinar o señalar cuáles de ellas son en prosa y cuáles de ellas son en verso. Es una actividad bastante sencilla, pero requiere de leer con detenimiento para poder señalar a cuál corresponde, a cuál forma de expresión literaria corresponde. Y la parte 2 consiste en construir un cuadro comparativo entre la prosa y el verso, tomando como referencia cada uno de los subtítulos o criterios. Entonces aquí tenemos las formas de expresión, prosa y verso, y vamos a establecer entre ellas, ¿sí? ¿Cuál es la semejanza? ¿Sí? ¿Cuáles son las semejanzas entre ellas? ¿En qué se diferencian? ¿Y cuál es la expresión literaria? Cuando hacemos mención a las expresiones literarias, es a la especie de expresión, al papel, ¿sí? ¿Cómo lo observo en la realidad? ¿Cómo lo expreso? ¿Sí? Por ejemplo, lo habíamos dicho en que las prosas pueden ser cuentos, pueden ser fábulas, ¿sí? Y los versos pueden ser poemas, pueden ser himnos, pueden ser canciones. Entonces ya aquí ya les estoy dando la respuesta, ¿sí? Pero ahora ustedes van a establecer en qué se diferencian y en qué se asemejan, ¿de acuerdo? Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben cuál es el método. Muchas gracias.